Señores, y bienvenidos a este espacio donde la salud, el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal pues se reúnen para llegar frente a su pantalla. Yo soy Puro Suárez y como siempre me acompaña el doctor Roberto Morera conmigo. Y básicamente estamos aquí agradeciendo sobre todo, Roberto, a nuestros patrocinadores, que son la Asociación Iberoamericana, nuestros amigos de la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa. A través de sus enlaces, por las vías digitales, su cuenta de Instagram, pueden acceder a ser miembros de la asociación con beneficios tales como, por ejemplo, acceso y descuento a los congresos que traemos con facilitadores, tanto nacionales como internacionales, ¿qué más? Sí, también... suplementación también. Suplementación y estar también en un grupo selecto de profesionales que comparten una misma ideología. Quizás podemos hablar con la persona ideal de eso, que al final del programa, porque tiene temas tan interesantes que abordar ese tema con el doctor Gerardo Polo no lo podemos desaprovechar también sobre la asociación y sus beneficios. Señores, nuestros amigos también de Med Dental RD, que se han sumado apostando a todo este canal de información. Ellos están en el edificio 1308, ahí mismo, edificio 1308, modernísimas instalaciones con imágenes intraorales. No solamente son un centro odontológico, Roberto, tienen... hacen imágenes también. Exactamente, tienen dispositivos de los más modernos también en sus instalaciones. Pregunte por la doctora Liliana. Sin más preámbulo, Roberto, ¿qué más tenemos? ¿Qué le podemos pedir a nuestros podcavientes? Saben que necesitamos llegar a más personas y por esa razón, por favor, abajo, cumplan con los favores que necesitamos de compartir, dar like. Por favor, si quieren que esto llegue a más personas, compartan, que al final esto es información educativa, información valiosa que nosotros, ¿verdad?, estamos interesados en que llegue a todos ustedes. Y para seguir edificándonos también, tenemos el honor de contar con la persona con la que vamos a desarrollar el tema hoy, señores. Ustedes lo han tenido por aquí y muchos de ustedes saben quién es también, porque muchos también han participado en internships donde ha estado en congresos, otros seminarios vía remota con él. A veces lo tenemos en España, pero a veces lo jalamos por aquí y le ponemos un ancla para que no se nos vaya. Tenemos el honor de contar con el doctor Gerardo Polo, quien es el secretario de nada más y nada menos que la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa. Lo tenemos por aquí. Robinson ya va a editar todo con los aplausos. No es mentira, prácticamente vamos a tocar un tema muy visceral que, doctor, yo creo que también se ha no solamente popularizado y está bien, sino que se está hablando y se le está dando cierta importancia. Yo creo que estamos lejos todavía y por eso venimos a abordar el tema de una manera en la que pueda edificar tanto y tan bien como usted lo hace, experto en el área. El enemigo invisible. El enemigo invisible porque afecta a nuestra salud. El enemigo invisible porque no se siente, pero a la larga pues puede arropar y ayudar a muchos trastornos también metabólicos, oncológicos, etcétera. Doctor, bienvenido. Esta es su casa, Cultura aquí, apostando a la salud siempre. ¿Quién mejor que usted para estar aquí con nosotros? Gracias, un placer estar con ustedes y sí, vamos a abordar un tema que yo creo que es muy importante y todavía un gran desconocido para mucha gente. Entonces aprovecho esta oportunidad para que hablemos de este tema y la gente se conciencie con el problema que viene, porque es un problema que viene no, ya está ahí, pero va a afectar a nuestros niños, a la descendencia dentro de unos años y ahora todavía hay soluciones. Si somos conscientes del problema podremos abordarlo, si lo ignoramos posiblemente cuando lo queramos abordar pueda ser un poco tarde. Y quiero decir que me pasa mucho en consulta, por ejemplo, que hay pacientes, sobre todo que a veces son ya de la tercera edad, que tienen síntomas que no son explicados de manera orgánica. ¿Me entienden? Por ejemplo, me ha pasado mucho el tema de vértigos. Vértigos que lo mandan al otorrino, hacen sus estudios. Mire, señora, yo no encuentro nada. Y cuando regresa me dicen, no, yo vivo al lado de un canal de televisión o de un centro de una telefónica. ¿Me entiende? Entonces, todo eso puede ser que esos síntomas sin explicación puedan venir de estas raíces. Doctor, en sentido llano, ¿a qué le llamamos smog o contaminación electromagnética? Vamos a ver, la contaminación electromagnética es la perturbación que producen los campos electromagnéticos artificiales. Algo que no producen los campos electromagnéticos naturales como es el Sol, la atmósfera de la Tierra, las famosas ondas Schumann, que son corrientes naturales.
Los campos electromagnéticos... Por la que seguían los pájaros, doctor. Exactamente. Esas últimas, sí. Los campos electromagnéticos artificiales, creados por el hombre, trajeron muchos beneficios, pero nos trajeron muchos problemas. Y cada vez más, porque cada vez hay una conectividad mayor. Cada vez aumentan las comunicaciones electrónicas, los Wi-Fi, la señal empezó en 1G, ahora estamos ya en 5G y llegando a la 6G. Pero sepan una cosa, que aunque se esté en la 5G, las anteriores no desaparecen. Claro. Entonces se solapan. Entonces tenemos señales 4G, tenemos señales 5G. Todo se junta, o sea, es acumulativo. Y todo se junta El efecto es mayor. Y es acumulativo. Wow, qué buen Entonces, dato ese. precisamente Qué la buen dato. contaminación electromagnética, o llamado electrosmog, esto es un término, para que lo entienda la gente, un término raro, no es tan raro, porque en español quiere decir como una especie de niebla motivada por el campo electromagnético, que hace que altere el ambiente. Porque hay que tener en cuenta una cosa, la contaminación electromagnética es una toxina ambiental, como otras toxinas ambientales, un mal aire que respiramos, que tiene tóxicos. Uno de los tóxicos peores que hay hoy es la contaminación electromagnética. Y es de los peores, porque no se ve, no se oye, no se siente, solamente que da una serie de síntomas, una serie de alteraciones en la salud que se achacan a otras muchas cosas, como dijo antes el doctor Madera, por ejemplo, en el caso de gente mayor, está lo de los vértigos, pero hay otro detalle muy importante, que es el de los tinnitus. También. Ese ruido que tenemos en el oído que no es motivado por nada exterior. Yo tengo un cuento interesante. Y hay una cosa importante, el tinnitus puede tener muchas causas, pero uno de los que los aumenta más es precisamente la contaminación electromagnética. O sea, que hay un problema de base orgánico. Hay un problema de base, claro, que puede ser orgánico, que puede ser emocional, que también puede ser energético, pero la contaminación exacerba el problema. Claro. O al menos no mitiga el problema. Y después, yo donde cada vez me centro más, porque claro, son el porvenir, son el futuro, el que no tiene niños tiene sobrinos, el que no tiene nietos. Entonces, la gran contaminación que empieza incluso antes de nacer el bebé, porque por desgracia, las mamás, entre otras cosas, tienen la manía de tener muchas veces el móvil, el teléfono celular sobre el regazo. Otras veces tienen la laptop o el ordenador portátil encima de los muslos. Entonces, Gerardo, me gustaría saber algo. ¿Cuáles son esos aparatos que tenemos en la casa, que todo el mundo tiene, que producen ese tipo de contaminación? Mire, la contaminación podemos dividirlas en 3 grandes grupos, para que nos entendamos. Una que es de altas frecuencias, que es lo motivado por el Wi-Fi, por el Bluetooth, por el teléfono móvil, por todo lo que sea datos y información Internet, por llamarlo de alguna manera. Después tenemos las bajas frecuencias, que vienen motivadas por el cableado eléctrico en sí y por todos los electrodomésticos que tenemos, por ejemplo, en una cocina. Congelador, horno, freidora, todo eso. Ese se llama de bajas frecuencias, porque lo que generan es como una burbuja alrededor del dispositivo. Imagínense ustedes el horno de microondas, que la gente dice, no, eso es inocuo totalmente. Claro. Tengan en cuenta una cosa, el horno de microondas emite la misma frecuencia de ondas que el router del Wi-Fi, en 2.4 gigahercios. Por eso logra calentar la comida y calentar el agua. Se afecta de tal manera la comida. Entonces. Pero afecta de tal manera que desestructura la comida, desestructura el agua, y entonces esas proteínas que calentamos para andar rápido porque no podemos perder tiempo, mucho de eso no se asimila. Claro. Entonces es uno de los grandes problemas del microondas. En mi casa no existe no tiene microondas en su casa. No existe hace años. Ni freidora. Entonces, no es ir en contra Ahora, ¿tú estás consciente de que es un asunto ya que no va a seguir para adelante en vez de...? Exactamente. Sí. Entonces, esa es la segunda forma de contaminación electromagnética. Claro. Si usted se aleja de ese horno, se aleja de ese frigorífico o de ese televisor inteligente, claro, unos tienen una burbuja de 1 metro, otros de 2, pero cuanto más se aleje, menos contaminación tiene. Totalmente. El Wi-Fi, también cuanto más nos alejemos mejor, pero el Wi-Fi emite en alta frecuencia, entonces crea un campo muy grande dentro de la habitación donde estemos, incluso dentro del apartamento, porque hay que tener en cuenta que no solamente es nuestro Wi-Fi el que está funcionando, es que usted si prende el celular, hay un montón de señales de Wi-Fi, aunque no las pueda
utilizar usted, pero eso le están afectando electromagnéticamente, claro. Porque hay que tener en cuenta una cosa. El campo magnético y la radiación magnética atraviesan las paredes de las casas. Aunque estén bloqueadas, aunque estén impermeabilizadas, aunque digan que le ponen no sé qué protección que bloquea, eso lo único que bloquea es el campo eléctrico. Pero el peligroso es el campo magnético. ¿Por qué? El campo eléctrico lo que hace es afectarnos simplemente a nivel de piel. Y el campo eléctrico solo entra por las ventanas, no entra a través de la pared. Sin embargo, el campo magnético penetra a través de la pared y penetra al interior del organismo. Entonces, hoy hay numerosos estudios avalados por gente profesional muy competente, esto ya no es ciencia ficción, donde hay 3 grandes grupos de afectación de la salud. Uno es a nivel de la comunicación celular. Comunicación celular existe en nuestro organismo entre todo el organismo, porque claro, los que estamos en medicina funcional integrativa sabemos que el organismo es uno. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esa comunicación, esa comunicación intercelular afecta a algo tan importante como son los canales iónicos de calcio. Buenísimo. Que vienen, digamos, codificados o su funcionamiento es a través de voltaje, porque nosotros somos energía, somos voltaje. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en un ambiente de contaminación electromagnética, entra mucho calcio a la célula. Aumenta el calcio intracelular. Y eso, si vamos a los libros de fisiología, sabremos los problemas de un acúmulo excesivo de calcio en la célula. Eso a nivel general y celular. Como se ha conocido siempre, por ejemplo, las células del endotelio. Hay otros grandes problemas, que es a nivel cardiovascular. Sí, correcto. A nivel cardiovascular afecta tanto que varía la variabilidad de la frecuencia cardíaca y se pierde coherencia cardiorrespiratoria. ¿Se puede decir que eso está asociado al daño que le puede hacer al endotelio? Eso puede tener influencia en el endotelio, por lo que hablábamos antes de la comunicación esta de los canales estos de calcio. Pero es que esto a su vez, a través del sistema cardiorrespiratorio, también nos afecta a nivel del sistema nervioso. Entonces hay una descoordinación entre sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, esto enlaza, porque claro, esto todo se va enlazando. Esto imagínense ustedes, en la noche, nuestro sistema nervioso baja para descansar. Está en el parasimpático, ¿no? Debe predominar el parasimpático. Totalmente. Y atenuarse el simpático. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros, imagínense, que tenemos en casa el Wi-Fi prendido. La Apple aquí. Tenemos la televisión prendida a eso, aunque la apaguemos con el mando a distancia. Nuestro celular encima de la cajita de noche. Todo. Y unido a todo esto, la electricidad sucia que pasa por detrás de la cabecera de la mayoría de las casas. Todo eso es un estímulo eléctrico y magnético que hace que el simpático esté activo porque piensa que estamos de día. Entonces se empieza a segregar cortisol, se empieza a alterar el problema del sueño y eso, entre otras cosas, un mal sueño y un aumento de cortisol en la noche lleva a obesidad. La dinámica de la melatonina. Y la obesidad se empieza a relacionar con la insulina. El tema de la melatonina. No se forma melatonina. Entonces entramos en un círculo vicioso que mucha gente dirá, pero eso no lo sentimos. No lo sentimos a lo mejor con nuestros sentidos externos. Sentido de la vista, sentido del oído, pero nuestras células sí lo sienten. Entonces es gente que está condicionada a enfermar. Y lo somatizan también, doctor, porque yo digo que la inflamación sistémica de bajo grado, como le decimos, que esto es un contaminante que la perpetúa, pues al final del día va en detrimento del sueño también, va en detrimento de muchas cosas. Y crea enfermedad al final. De permeabilidad intestinal y va colaborando con esa enfermedad. O sea, ahora bien, usted necesita traerle solución a esos amigos que nos están hablando, porque muchos de nosotros nos preguntamos, entonces, ¿a qué distancia puede estar, por ejemplo, un aparato como el celular de la zona donde dormimos, de la cama? ¿Y en qué rango también afecta? Si es, por ejemplo, un electrodoméstico, tiene la misma frecuencia que un celular, por ejemplo, como el que llevamos para siempre, y qué otras medidas también podemos usar para mitigar ese efecto del electrosmog. Mire, lo que no cabe duda es que nosotros no vamos a renunciar en los tiempos en que vivimos
a la tecnología ni a los avances. No vamos a ir para una campo. cueva. No, una cueva. Incluso en el campo tenemos internet y todo. Claro, pero bueno, claro. puede uno estar mejor porque puede vivir en una vivienda aislada. Totalmente. Pero eso no se puede hacer. Se puede hacer en un periodo de vacaciones o alguien temporalmente. Entonces, lo que hay es que tratar de convivir con ello, pero teniendo controlada esa situación. Entonces, la base de la higiene electromagnética está en tres principios fundamentales. Está en la protección, en el aislarlos lo más posible y en la nutrición electromagnética, que es algo muy importante de lo que debemos hablar. No solamente se habla de nutrición de alimentos, no solo se habla de la nutrición física, hay la nutrición energética, que es mucho más importante. Tengamos en cuenta una cosa, el primer alimento que existe en la Tierra es el sol. Y en segundo lugar está el aire. Sin sol y sin el aire no viviríamos. Totalmente. Sin comida podemos vivir muchos días. Sin agua podemos vivir también un montón de horas. Sin aire, minutos. Y sin sol no habría vida en la Hay un Tierra. término que usa Carlos Stroh en su libro Supervivir, doctor, que fue recomendado por usted, y que es una super obra, hay que recomendársela a todo el mundo. Y él habla de alimentos del exterior. Él no recuerdo bien el concepto, pero que precisamente uno solamente asocia la nutrición, obviamente, a la micronutrición y todo lo que es comida, lo que lo colocamos por conciencia o no, poner en el plato de la mesa. Ahora bien, nosotros también nos nutrimos del astrosol, ¿no? A través de eso que usted explicó también, que estamos hablando para evitar y cuál es el impacto de la contaminación, ¿no?, electromagnética, pero también mencionó un electromagnetismo positivo. ¿Puede entonces reflejarse eso y hacer contraposición? Claro, exponerse al sol, como dijo, mire, ¿qué más? Tengamos en cuenta que la higiene electromagnética se basa en tres pilares fundamentales. Uno, protección de esos campos electromagnéticos artificiales. No los podemos bloquear, no los podemos aislar, pero sí los podemos filtrar. Igual que filtramos el aire, con filtros de aire, igual que filtramos el agua no la bloqueamos, sale por el grifo a través de un filtro adecuado y sale saludable. Pues los campos electromagnéticos lo que podemos hacer es filtrarlos. Si nosotros filtramos el campo electromagnético, despolarizamos la onda electromagnética artificial. Y eso hace que esa onda, al ser filtrada y despolarizada, pase a ser compatible, digamos, con la salud, en el sentido de que ya esa onda, al estar filtrada, ya pierde la contaminación electromagnética que genera. El gran éxito de estos dispositivos, que solamente hay uno en el mundo al día de hoy, patentado y con todos los estudios, es que filtran, no bloquean. Porque esto hace muchos años ¿Qué pasa cuando se bloquea? En el bloqueo. ¿Qué pasa cuando bloqueamos? Cuando bloqueamos la contaminación electromagnética y el campo magnético no se bloquea, bloqueamos el campo eléctrico solamente. Y a lo mejor cogemos un medidor y vemos que baja cero, pero eso es erróneo porque solo baja para ciertas frecuencias. El resto siguen pasando. Por eso hay que medir de otra manera y profesionalmente. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema? En que hay que filtrar. Y si se filtra, se consiguen unos límites de la contaminación electromagnética menos del 10%, que ya es muy poco perceptible. Entonces, esos dispositivos que se llaman Spiro, hay distintos dispositivos y son los que nos van a dar la solución de filtrado. Pero no basta solo con utilizar estos dispositivos, porque si no sería todo muy fácil. Claro. Entonces, el otro pilar importante es que nosotros tenemos que tener conciencia que si en la noche vamos a dormir, no tenemos que tener el router prendido en casa, nuestro celular encima de la mesita de noche cargando, el televisor que tenemos en la habitación prendido y todas esas cosas. Incluso la electricidad sucia que tenemos muchas veces en la cabecera de la cama, porque todos tenemos toma corriente. La corriente que está entre las paredes. ¿A qué se refiere ese concepto? Electricidad sucia quiere decir que nosotros, la corriente, circula en una onda de 50 a 60 hercios. Okay. Pero, como tenemos enchufados dispositivos, como hay picos en la corriente y todo, eso se altera con una cosa que se llaman armónicos y transitorios. Eso distorsiona la onda,
mete picos de alta frecuencia y eso es a lo que llamamos electricidad sucia, que a veces es mucho más peligrosa incluso que el propio router y que el propio teléfono móvil. Y esos picos generan entonces electromagnetismo. Y interferencias. Okay. Y entonces eso, imagínese, sobre todo en la noche, durmiendo, hace que el sistema nervioso simpático piense que está de día y está sobreestimulado. Ya entiendo. Entonces, eso afecta a la calidad del sueño, a que por la mañana nos levantemos como cansados, sí. irritados, malhumorados, todo eso afecta mucho. ¿Y qué solución hay para eso? Pues mire, para eso la solución a día de hoy, ya le digo, son estos filtros de Spiro que vamos a hablar ahora, es hacer estas medidas que son sencillas, porque si voy para la cama, ¿por qué tengo que dejar mi router perdido o mi teléfono móvil en la mesita de noche? Ahora, una cosa también. Yo hace poco vi una persona que se dedica a arquitectura funcional. Y biocompatible, sí. Exactamente. Esta gente lo que aplican es un principio que se llama el principio Lenda, que es cuando vas a hacer una instalación eléctrica y de todo este tipo en la casa, tú diseñas dónde deben ir esos enchufes, dónde ponemos las luminarias, qué tipo de luminarias ponemos, porque esto enlaza también con el tercer pilar de la higiene electromagnética, que es la nutrición electromagnética. Cuanto mejor nutrición electromagnética tengamos, más protegidos también estamos frente a la contaminación. Hablamos quizás del grounding. Entonces, doctor, temas como ¿qué el grounding. factores son esos? Hay varios. Uno es la toma de tierra, el grounding. Okay. Eso es fundamental. Eso debería hacerlo todo el mundo, todos los días y sin excepción. Vale solamente en la playa, vale en arena, grama, vale hierba y también vale algo como es el... tengo entendido que el asfalto también. ¿no? Más que el asfalto, el hormigón. Ok, El eso hormigón. es la calle, acera, pero no la acera. La acera. Exacto, en la acera, donde hay hormigón. Oh, 10 minutos al día cargan a uno ¿Sabe qué yo he hecho? ¿Sabe qué yo he hecho? A veces cuando yo tengo 2 perros, cuando los bajo y ellos están ahí, yo me quito los zapatos, me quito la chancleta ahí mismo en la acera y toco una planta. Claro. Y toco una planta. Y la verdad que las cosas se sienten todo diferente. Y tienes otra posibilidad, sí, claro, que es a los perros acariciarlos y abrazarlos. Porque ellos, como andan descalzos, ellos están continuamente cargados de electrones. Son y claro, no digamos si son perros de pueblo o de pasto. Yo que tengo en España perros en el campo, yo por la mañana, aparte de caminar descalzo, estoy cogiéndolos, jugando con él. Entonces, eso carga electrones. Entonces, eso nos da un factor importante cara a la higiene electromagnética. Exactamente. Otro tema es la sincronización con la luz natural. Hay que tomar sol, pero hay que saber tomar el sol. No está en 5 horas de sol en la playa en Punta Cana al mediodía. Claro. Totalmente. Un día. Un día. Y un día. O una semana de vacaciones. Claro. La pregunta obligada es ¿en cuándo y por qué tiempo? Mire, lo primero, hay que empezar con cuidado, porque la piel es sensible. Si nos exponemos de repente al sol, pues tenemos el peligro de quemar la piel. Y el quemar la piel, eso sí puede producir cáncer. Quemar la piel. Claro. Es que está el dilema, ¿no? Ese es el dilema. O sea, el sol en sí no es el problema. No. El sol es el tomar mal el sol. El terreno biológico. El terreno claro, biológico. Y no preparar la piel. Como que esté preparado. Igual que nos preparamos en el gimnasio para hacer una competición, claro, no el primer día vamos a correr un maratón. Claro. Totalmente. Pues en esto del sol lo mismo. Hay que empezar por el amanecer y el atardecer, donde predominan rayos rojos, infrarrojos, que encima son antiinflamatorios, y después hay que meter el sol del mediodía para que haya rayos UVB que van a sintetizarnos vitamina D. Yo tengo una curiosidad con el doctor, que voy a ¿cómo que se llama? Voy a externar, ¿no? Que aquí en público. Doctor, el cuerpo, en la mayoría de su tejido, ¿no? El cráneo, por ejemplo, toma el sol de la misma manera, porque siempre he tenido esa curiosidad. Vamos a ver. Se recomienda con poca ropa. Se recomienda con poca ropa. Vamos a ver. Pero hay zonas donde hay más receptores, de la vitamina D. Son las manos, son la zona de los glúteos y la zona de la cara. Esos son donde hay los mayores receptores. Y después, ¿los glúteos? ¿Cómo que los glúteos? Y después, sí, la piel de los glúteos. La cara incluye la cabeza también. La cara, o sea, digamos, sin gorra, el cráneo. sin gorro, nada, no. Y después,
un sitio muy importante para captar vitamina D y sintetizar vitamina D es a través de la retina. Entonces hay que estar sin gafas de sol, sin gafas de ver y como mucho tener lo que se llaman unas gafas estenopeicas, que son unas gafas que tienen unos agujeritos. Sí, lo he visto. No nos impiden mirar al sol, pero nos permiten que el sol entre y nos sintetice vitamina D. Oye. La retina es uno de los grandes desconocidos en estas cosas para mucha gente. No sé si usted tiene conocimiento de, en muchos siglos atrás se habla de la civilización egipcia, ¿no? Ellos hablaban del son Giza o algún término parecido, que se exponían a una luz tenue del sol por minutos, ¿no? Y tenían incluso algún tipo de herramienta para agujero hacerlo. pequeño. Por agujero Claro, pequeño. es el fundamento de estas gafas que llamamos estenopeicas, que además son unas gafas que son de plástico, Sí. que son baratísimas, Claro. que son beneficiosas. Y ese que va a la playa y quiere llevar gafa de sol debería de llevar este tipo de gafa. Lo que pasa es que este tipo de gafa hay que adaptarse a ella. Sí. Porque como tiene unos agujeritos no podemos mirar como miramos por los lentes normales. Hay que centrar la vista en uno de los agujeritos. Pero si usted está tomando el sol, puede tomarlo con esa gafa de sol perfectamente. Está aprovechando el sol, no le molesta, no le hace daño y encima, si es sol de mediodía, sintetiza vitamina D. Hay que mencionarlo quizás, el tema de lo que nosotros, sobre todo el público femenino, se coloca a nivel de cremas, de bloqueadores sobre todo, en la piel, porque entonces la absorción, tal cual usted la presenta, pues se limita o no... Vamos a ver, mire. O contamina más lo primero, de lo necesario. vamos a decir una cosa clara. Esto va en contra de muchos dermatólogos. Sí, y muchos productos los hay que también. ya hablan de otra manera. Claro. Y claro, por supuesto, de los que venden esas cremas. Claro, es un negocio enorme. Y en un sitio como Dominicana, donde hay tanto sol, donde se disfruta tanto de la playa más. Vamos a ver. Hay que ponerlo como el enemigo. Las cremas protectoras son un enemigo para la salud. Punto 1. Si impiden que la piel se queme. Eso no lo voy a poner en duda si tienen un coeficiente de factor de protección por encima de 50. Pero es el que no impidan que la piel se queme, no impide que los tóxicos que tienen, que todas vienen con tóxicos, penetren precisamente por los rayos del sol al interior nuestro. Entonces esos tóxicos pasan la epidermis, pasan la dermis, penetran en torrente circulatorio y es un tóxico más en el organismo. Entonces, protegemos la piel, pero no protegemos el resto del organismo. Entonces, ¿cómo se protege la piel? Sabiendo tomar el sol, creando el callo solar y cuando el sol nos molesta o llevamos un ratito, para eso está la sombra. Para la sombra. Claro. Vamos a la sombra, estamos no somos al masoquistas. aire libre. Entonces, lo que no se puede decir, no, es que quiero estar 4 horas al sol. Estarás 4 horas al sol cuando ya tú estés capacitado listo para estar a eso. Ojo con esos alemanes a veces que vienen al país, tú lo ves y eso se ha normalizado, ¿no? Sí, sí. Ahí es que hace énfasis el doctor. Rojo, tú tienes ¿no? que imponer la piel, lo que el doctor siempre habla. En Entonces otros, ahí le echan la culpa al sol. No, en claro, otros medios el claro. doctor siempre habla del callo solar, del famoso callo solar. ¿no? Pero eso es como ir al gimnasio. Todos los días tú entrenas un Totalmente. poquito, entrenas, Hasta que te entrenas, fortalezca, entrenas, en este que caso te esta pone estructura. fuerte. Lo que no está es te vas a poner más fuerte porque hagas un sobreentrenamiento. Exactamente. Totalmente. Entonces ahí ¿qué es malo el ejercicio? No, No. pero si te pasas en Totalmente. ejercicio, Claro. ¿es malo tomar una copita de vino? No. Pues no. No, pero si la botella Pero si llega me al tomo fondo. la botella yo No, no. solo. Claro, Óyeme, vale, estamos hablando de bárbaro. otras cosas. Claro. Y después, en esto de la nutrición electromagnética, algo muy importante es lo del agua estructurada. Que estos dispositivos de Spiro, que estamos hablando, que protegen, una de las grandes cualidades que tienen es que estructuran el agua y la mantienen estructurada. El agua de botellón que llegue, Lo que que trae. dijo Que, ahorita, lo que usted mencionó ahorita de la naturalización del agua. Estructuración, más bien. Estructuración. El agua debemos tomarla. No llega el agua de estructurada. botellón El estructurada, agua, doctor. no, que va. El agua Agua de botellón, de- ni el agua de grifo, ni el agua embotellada. para edificar a la ni el persona, agua porque embotellada. Entonces, hay que ese hablarlo. agua hay que estructurarla. ¿Qué quiere decir estructurar el agua? Nosotros, si bebemos agua del botellón, que es la típica, estamos bebiendo agua muerta y sin minerales prácticamente. Claro. El agua debe estar estructurada y mineralizada. Mineralizada. Y la Ok. mineral está estructuralizada. La mineral tiene buenos minerales, pero no está estructurada. Ok. Entonces, ¿El estructurarla dispositivo en con qué estos ayuda dispositivos de Spiro estructuran el agua. ¿Qué quiere decir estructurar el agua? El agua, si la vemos a microscopio, es un agua muerta, es una estructura amorfa, no está definida. Si está estructurada, forma unas estructuras hexagonales. Y esa estructura hexagonal del agua estructurada es similar
al agua intracelular de nuestro organismo. Oh, ¿Qué ok, quiere decir? perfecto. Que cuando bebemos agua Afinidad, estructurada hay afinidad. una afinidad, Claro. se hidrata mejor el cuerpo y entonces incluso con menos agua nos hidratamos mejor. Oh, te hace No sentido. está en beber agua. Hay mucha gente que bebe agua y agua y agua y está deshidratado, aunque no lo note. ¿Cómo se puede hacer, ya que tenemos dispositivos? Importante, pero- vamos a enseñarle aquí, Robinson, dale un close-up. Aquí los dispositivos de Spiro, aquí, este es el mío, yo tengo uno que utilizo, que voy a Sí, hacer sí. una pequeña anécdota que tengo interesante que vamos a mencionar. Y tenemos otro aquí, Y tenemos otro que es igual, solo que es más grueso. es más grueso, por lo tanto tiene un alcance Más mayor. capacidad de Exacto. alcance y mayor capacidad de estructuración. Quiero hacer una cápita y mencionar un poquito sobre una experiencia que yo tuve, que por eso tengo el dispositivo, en donde cuando me mudé en el 2024 a un apartamento, todo muy chévere, pero cuando comencé a dormir, comencé a despertar en las mañanas con taquicardias y como asustado, como así de pronto y muy extraño. Anteriormente no me pasaba, me mudé, me comenzó a pasar toda la mañana por una semana completa. La semana después me subió la presión en una ocasión. Yo, no, aquí está, duermo en la tarde, también me sucede. Yo, esto está raro. Pues me junto, creo que fue una vez con Gerardo y algunos de la persona de la asociación, estuvimos hablando, y le hago el cuento y me dice Gerardo, Madera, ¿tú no has revisado si tú tienes antenas de telecomunicación alrededor? Y yo, la verdad, yo no me mudé pensando, buscando eso, la verdad, no sé. Bueno, llego a mi casa, paro en el balcón y habían 3 antenas justamente en un radio, había una a 500 metros prácticamente, literalmente, y al mismo nivel de mi apartamento. O sea, que directamente no había ningún edificio en el medio que interpusiera. Y fue muy interesante que cuando compro el Spiro, lo comienzo a utilizar debajo de la almohada al dormir. Hermano, santo remedio. O sea, al Comenzaste sol a de hoy... mejorar esos síntomas Al sol de hoy no y lo no has me ha experimentado pasado, no me ha nuevamente. pasado. Y quiero decir Claro. que Gerardo me aclare algo. Gerardo, ¿hay personas que están predispuestas o que tienen algún tipo de sensibilidad? Sí. Porque yo creo que yo lo tengo. Hay algo muy, muy claro que es el síndrome de electrohipersensibilidad. Ah, Hay gente, igual que hay gente que es sensible a ciertos alimentos, Claro. alérgico, hay gente más sensible porque, claro, cada organismo somos un mundo. Aquí hay una individualidad grande. Claro. De hecho, el tema de los dispositivos Spiro tiene su origen en que el inventor de esto, su esposa, que era ingeniero electrónica, padecía de electrohipersensibilidad y tuvo que dejar el trabajo claro. en una gran empresa y en Oye. una gran multinacional. Y a partir de eso, el esposo, experto en estas cosas, estudiando, llegó a la conclusión de que ese síndrome de electrohipersensibilidad, que ya estaba descrito incluso en Europa, en el norte de Europa, que son los más avanzados, Suecia, hay un instituto que se llama el Instituto Karolinska, donde estudian esto ya desde 1960, 1970, ya había notificación de estos casos. Entonces, la electrohipersensibilidad es uno de los grandes síndromes que mucha gente desconoce y que lo tiene y que achacan a otras cosas. Entonces, hay gente que cuando tiene mucha electrohipersensibilidad, ¿Cuáles son esos síntomas? pues mira, empiezas a tener dolores de cabeza, mareos, mucho insomnio, mucha irritabilidad, tienes incluso problemas gastrointestinales, Cambio de frecuencia cardíaca. cambio de frecuencia cardíaca, problemas muchas veces de tinnitus también, vértigos, sensación de opresión en el pecho sin que sea un problema cardíaco en sí. O sea, son muchos síntomas y muy inespecíficos, pero en concreto el tema del sueño se afecta mucho. Yo, desde que tengo el Spiro, duermo con mi disco debajo de la almohada. Excelente. O sea, lo hago ya Es una excelente herramienta. Es una rutina. Yo creo que es de las cosas más importantes que hay en el Spiro, unido a que hoy día no debería de haber nadie que no tuviera una tarjetita de las de Spiro en el celular. Ah, sí, mira, esa me el falta. celular. Esa me Porque, falta. háblanos de los formatos. Es fundamental. Está este que está Sí, aquí. hay ese. Enséñalo, Roberto.
Hay incluso. Ese se Este conecta, es para la ese es corriente más sucia. fuerte. eso Es para la corriente sucia. sucia. Porque esto dentro lleva un dispositivo Spiro también. Claro, aparte de filtra. un filtro. Ok. Y después tenemos este que es de protección personal. Que yo llevo guindado. Oh. Yo, si no, aquí en el ambiente este que Como tengo un cuadrito. de luz, de ordenadores y de esto, yo en una hora tendría jaqueca. Claro. Entonces, otro de los problemas son las jaquecas, muchas veces también. Y después hay un tema muy importante, que yo ese lo tengo. Yo tengo un cierto grado de electrohipersensibilidad y sensibilidad química a ciertos olores, a ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, en un carro eléctrico, si voy en un carro eléctrico y voy sin estos dispositivos, yo antes de 2 horas en el carro eléctrico tengo jaquecas y ganas de vomitar. Oye. Y lo tengo comprobado porque tengo comprobado Claro, o sea, ir sin disco, ir con él, hacer Claro. todos los experimentos, eso. Y esto no solamente nos afecta a nosotros como seres adultos, afecta mucho más a los niños, ¿no? bebés, niños y a la gente Embarazada. envejeciente. Y la embarazada. Doctor, Y a la se embarazada, muchísimo. puede hablar, doctor, de que ya hay suficiente, robusta evidencia científica Total. y cualquier otra quizás lectura para que usted haya tenido algo digerible o links o enlaces, no, plataformas donde la gente pueda leer más de esto. Mire, esto hay toda la información que se quiera. Hay estudios científicos totalmente hechos por pares, hechos por entidades independientes. ¿El inventor cómo se llama? El inventor se llama Joaquín Machado y colaboradores. ¿sabes? Ok. El inventor de Spiro. La cabeza visible es él, que es de origen venezolano, pero lleva muchos años residiendo en Miami. Excelente. Entonces, este hombre Ha escrito da libros. mucha formación, escribió un par de libros. Yo hay uno más profesional, que bueno, para profesionales puede ser, pero ahora saco este que se llama Higiene Electromagnética, 11 hábitos, que esto lo puede leer cualquiera con que sepa leer. Buenísimo. Y le servirá para Higiene electromagnética, 11 hábitos. 11 hábitos. Robbie, que las personas vean bien la portada. En Amazon, cómo- por cómo Amazon. está. Sí, en Se Amazon puede pedir, sí. me imagino que en Amazon. En ¿no? Amazon y en otras plataformas, pero en Amazon sí. Entonces, con lo que estábamos hablando de todo esto de la nutrición electromagnética, algo muy importante también es hacer el ejercicio consciente, hacer respiraciones profundas, alimentarnos bien físicamente, hacer ejercicio físico. Claro, totalmente. Eso también, acorde a cada persona. Claro. Que no hay que decir tantos días, tantas horas. Cada persona debe de individualizarse. Y después, una buena alimentación y cierta suplementación son necesarias. Entonces, al final, no es solo me compro un dispositivo de estos y ya tengo la solución. Esto va a ayudarnos, pero no es La solución. la solución Claro, definitiva. estamos hablando de de gracias Una a Dios, herramienta. y tecnológicamente, le agradecemos a la tecnología que tenemos también esos dispositivos, Claro. porque nunca o siempre se cree que uno está invitando a las personas a no vivir en el medio ambiente que No, vivimos. no, porque no. eso sería, como dijimos Es aprender ahorita a atrás vivir en el micrófono, ambiente. no nos podemos meter Hay en que una aprender cueva. a ¿no? vivir y no Claro. podemos ir en contra de Claro. la tecnología. Por eso es que hoy en de los tiempos. día vemos muchas personas que emiten un juicio de este tipo de herramientas que la verdad que a mí en lo particular me ha regalado muchísima calidad de vida, que yo me paso mis consultas debajo de Claro, este tipo de luces claro. y al final de la consulta yo terminaba como si yo me estuviera arrastrando. O sea, sin energía, mal sueño. Luego de esto, señores, soy otra persona. Y mira, hay ciertos hábitos que son... Coger un hábito es muy importante. Ahora, un hábito necesita una serie de días haciéndolo todos los días, Claro. porque eso está demostrado también por estudios. Yo no digo, voy a apagar el celular hoy y ya tengo el hábito cogido. No. Voy a necesitar mínimo 20, 21 días, pero la media son entre 60 y 70 días. Ahí se estabiliza lo que hablamos del hábito. Entonces, hábitos importantes. El celular, olvidarnos de tenerlo en la mesita a la noche o cargando en la noche. Sáquenlo de la habitación o pónganlo por lo menos a 2 o 3 metros de la cabecera de la cama. Procuren tenerlo en silencio, porque cuando hay esas notificaciones en la noche, eso altera el sueño aunque no nos Y la despierte. modo avión, televisión. o modo avión también. Y la Modo avión, televisión, modo avión. doctor. Y la televisión, por supuesto, la televisión. Aquellos que se acuestan Mire, viendo la sus televisión- Yo series. no recomiendo televisión en la habitación. Tampoco. Eso es lo ¿Y usted, primero. doctor? Y Eso después, es lo primero. no recomiendo que una hora antes de ir a la cama se vea ni televisión, ni se esté con el Redes celular, sociales, sí. ni se esté con eso. Eso hay que crear el hábito. A mí si me llaman a partir de las 9 de la noche, ya saben que Gerardo no contesta, a no ser que haya un compromiso Claro. ineludible que puede haber. Yo entonces hoy día me niego a cenar y hacer mi última comida siendo de noche. Prefiero ir a la cama
Sin comer. sin cenar, Totalmente, que no me va a pasar totalmente. nada. Entonces, esos hábitos son fundamentales. Entonces, eso hay que inculcarlo en los niños pequeños. Yo sufro cuando veo a un niño que la mamá o el papá están en un restaurante, que ustedes lo verían, que para que el niño esté entretenido y quietito le dan o el celular o una tablet, un de estas. iPad. Entonces el niño está allí metido en aquello y no se mueve. Totalmente. Eso ya es malo de por sí. Debería como mínimo ese celular tener esta tarjetita y la tablet tener un dispositivo al lado también. Pero aún así, aunque tengan eso va a traer problemas al niño. Ayer precisamente estuve en una conferencia donde se habló de que hoy día aumentó la miopía en los niños muchísimo y es debido a las pantallas y al estar así. Claro. Y después yo aconsejo también el que trabaja muchas horas en luz artificial, que trabaja en una oficina, que tal, cada un par de horas, 5 minutos debería salir a la luz natural y mirar al cielo, no enfrente del sol. A veces la gente no entiende que este tipo de luces son en contra natura. Claro. Totalmente en contra natura, y eso tiene un efecto. O sea, ya se ha hablado de diferentes estudios que apoya la aparición de cáncer, células cancerígenas, por la sobreexposición del tipo de luces. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces al final no es un relajo. Que mira, la gente dice, la luz azul es mala. No, es mala la luz azul artificial. Claro. ¿Por qué? El sol tiene todo el espectro. La gama desde el rojo al ultravioleta. Pasamos por el amarillo, por el verde, por el azul. Pero ¿qué ocurre con el azul natural al azul artificial? Oye, es todo azul. No, el azul artificial, el azul hace un pico en la escala, mientras que el azul del sol es como una especie de montaña. O sea, no tiene una sola pico de frecuencia. Tiene una gama de frecuencia. Sí. Es una sinusoide. Entonces, ¿qué ocurre? La luz artificial es una luz polarizada. La luz natural es una luz despolarizada. Ya entiendo. Entonces, ahí está la clave del tema este. ¿Y el por qué esto? Porque esto se puede ver y decir, eso es un pedazo de plástico. De plástico. Me lo han dicho. Esto lleva dentro unas nanopartículas. Y cuando hablamos de nanopartículas, estamos hablando de partículas que solo se ven con un nanoscopio, no se ven ni con un microscopio normal, mezcladas de oro, paladio y titanio. Una fórmula diseñada de una manera especial, porque esto llevó muchos años de estudio, y dispuestas aquí de una manera geométrica determinada. Eso es lo que produce la filtración. O sea, eso no es electrónico. Eso no es electrónico, eso son partículas naturales que tienen de metales, la propiedad de tener magnetismo aplicado precisamente en esas medidas nanométricas. Ahí está. Porque un anillo de oro no filtra. Las pastillas de oro nanométricas que van aquí metidas dentro de esto, y según el dispositivo, según el grosor, llevan más número o menos número, son las responsables de esto. Entonces, ventaja de esto, si no se rompe, si no se tira, esto dura toda la vida. Porque es un nanomagnetismo natural de esas partículas. Entonces, usted tiene un imán y un imán dura toda la vida. El magnetismo del imán dura toda la vida. ¿No se rompa? Ahora, si yo, claro, me lo tiro, como me preguntó a mí un paciente, es que lo perdí. Claro, si lo perdiste, ¿qué tengo que hacer? Comprar otro, quedarme sin él. Claro, porque claro, si eso, o si lo tiro al suelo y lo piso, pues me puede... Ahora, si yo lo cuido, si no me cae, si no lo pierdo, esto dura para toda la vida. Y después, uno en casa, yo empecé teniendo solo el del celular y uno así. Hoy día en mi casa, en cada habitación, yo tengo un disco de estos, tengo en cada toma corriente uno de estos, y todas estas cosas me repercuten en salud. Ahora, hay gente que prefiere gastar su dinero en otras cosas, es muy respetable. Estamos claros. Pero yo creo que en salud es cuando debemos, y sobre todo, pensar en nuestros niños, en nuestros bebés. Entonces, todas esas para cosas. esa persona, Gerardo, que quieran tener estas herramientas disponibles, aquí veo que tenemos algo sobre Filmwaves. Sí, eso es una empresa dominicana que tiene la distribución de estos dispositivos para toda la isla.
Excelente. Ahí hay una serie de contactos que podéis pasar de correo electrónico. ¿Podemos poner abajo los números? De correo Sí, claro, electrónico, lo de vamos a números y de eso, donde por teléfono atienden y dan las explicaciones pertinentes si alguna duda hay, alguna pregunta quieren Doctor hacer. Gerardo Polo, nosotros también queremos exhortar, ¿no?, a mucha gente que lo está viendo hoy por esta vía, a que usted va a tener participación ya de manera personal. ¿Dónde pueden ir? En esa fecha está el tema del electromagnetismo expuesto por usted. Estoy hablando del próximo Congreso de la Asociación Iberoamericana de Salud Integrativa, que pronto vamos a tener todas las boletas disponibles, todo pronto se va a promover de manera formal. Entonces, usted va a ofrecer más información. Ahí también va a ser uno de los panelistas. Sí. Bueno, nosotros ya estamos a punto de sacar la información, estamos ultimando detalles, pero bueno, ya podemos confirmar que va a haber congreso el 31 de octubre. Excelente, eso es Este va a importante. ser en un hotel recién inaugurado. Santo Domingo Bay. Está en Boca Chica, que es el Santo Domingo Bay, que fue el antiguo Hotel La Maca. Un hotel de superlujo, Icónico, claro. con un Sí, centro, esto es Boca Chica. con un Icónico, centro de convenciones, con un buen aparcamiento para la gente, donde hay varios ponentes, uno de los cuales sí, voy a ser yo precisamente con este tema. Pero es que este tema mío, esta conferencia, va a ir acompañado por una videoconferencia en directo por el inventor de estos Joaquín De la Machado. marca Speed. Joaquín de la marca Machado. Speed. Bueno, Ya señores, nos no se pueden confirmó perder que va a eso. tener Se pueden una perder eso. visibilidad en el Congreso enlazando Buenísimo. su conferencia y yo La fecha es entonces 31 31 de octubre, de día octubre. entero. ¿Vamos a tener algún tipo de oferta para personas que se quieran quedar en el hotel? Sí, por supuesto. En el hotel si llaman, que se van a inscribir en el hotel y quieren quedar, por ejemplo, viernes y sábado o sábado y domingo, el hotel sí pone una condición de que se hagan 2 noches. Ok. Pero sí va a haber unos descuentos llamando allí e informándose. Y si hay alguna duda, que contacten con la Yo asociación. creo que hoy se ha dado bastante información, mucha información, doctor. Le agradecemos muchísimo estar Muchísimas usted esté gracias, aquí doctor. por segunda vez. Esta es su casa. Vamos a seguir ofreciendo más detalles también en las próximas ediciones de lo que promete la asociación de cara a este congreso también. Señores, estuvimos conversando con el doctor Gerardo Polo, Roberto Madera, por acá. Esto fue Cultura Purística. Hasta luego. Ok, gracias.